a los que no pudiesen poblar luego, que viendo el buen tratamiento y amparo de los ya reducidos, acudiesen a ofrecerse a su voluntad, y se mandó que no pagasen más imposiciones de lo que estaba ordenado, y porque los susodichos se ejecutó en la mayor parte de nuestras Indias, ordenamos y mandamos que en todas las demás se guarde y cumpla, y los encomenderos lo soliciten según en la forma que por las leyes de ese título se declara. De las 28 leyes suplementarias al título tercero, solo 5 son interesantes aquí. Ley octava, que los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y un excido de una lengua de largo, donde los indios puedan tener sus ganados sin que se revuelvan con otros de españoles. Ley décima, que cerca de donde hubiera minas se procuren fundar pueblos de indios. Ley decimosexta, que los alcaldes de las reducciones tengan la jurisdicción que se les declara. Tendrán jurisdicción los indios alcaldes solamente para inquirir, prender y atraer a los delincuentes a la cárcel de españoles de aquel distrito, pero podrán castigar con un día de prisión y 6 y 8 azotes al indio que faltase a misa el día de fiestas, o se embriagare o hiciera otra falta semejante, y si fuera embriaguez de muchos, se ha de castigar con más rigor y dejando que los caciques de lo que fuera repartimientos de las minas de sus indios, estará el gobierno de los pueblos a cargo de dichos alcaldes y regidores en cuanto a lo universal. Ley duodécima, que cerca de las reducciones no haya estancias de ganado. Ordenamos que las estancias de ganado no se puedan situar dentro de legua y media de las reducciones antiguas y las de ganado menor media legua. Y en las reducciones que de nuevo se hicieren, haya de ser el término 2 veces tanto, pena de perder la estancia, y mitad del ganado que en ella hubiere, y todos los dueños le tengan con buena guarda, pena de pagar el daño que hicieren, y los indios puedan matar al ganado que entrare en su tierra sin pena alguna. Ley duodécima primera, que en los pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos y mulatos. Prohibimos y defendemos que en las reducciones y los pueblos de indios puedan vivir o viven españoles, negros, mulatos o mestizos, porque se ha experimentado que algunos españoles que trajinan, viven y andan entre los indios son hombres inquietos de mal vivir, ladrones, jugadores, viciosos y gente perdida, y por huir los indios de sus agraviados dejan los pueblos y provincias, y los negros, mestizos y mulatos, además de tratarlos mal, se sirven de ellos, enseñan sus malas costumbres y su ociosidad, y también algunos errores y vicios que podrán estragar y pervertir el futuro que deseamos, en orden de su salvación. Aumento y quietud, mandamos que sean castigados con graves penas y consentidos y no consentidos en los pueblos, y los virreyes, presidentes, gobernadores y justicias tengan mucho cuidado de hacerlo ejecutar donde sus personas pudieren, y valiéndose de ministerios de toda integridad. Y en cuanto a los mestizos y zambaigos, que son hijos de indias nacidos entre ellos, y se han de heredar sus casas, haciendas, porque parece cosa dura separarlo de sus padres, se podrá dispensar. Esta organización de los pueblos indios tenía una base realista, perfectamente comprensible para los españoles, pues en el fondo era igual a la propia comunidad, pero también lo era para los indios, porque alteraban muy poco la norma tradicional de la vida aldeana, y sigue siendo la estructura política de la aldea mexicana de hoy, con las naturales modificaciones consiguientes a los cambios ocurridos en la gobernación superior del país. Pero volvamos a las congregaciones. El conde de Monterrey mandó a formar varias comisiones, cada una compuesta de un juez, un alguacil y, no faltaba menos, un escribano.
Se despacharon estas comisiones a todas partes de la Nueva España para informarse sobre los indígenas y sus tierras productivas, aguas y vías de comunicación. Llevaban instrucciones para fomentar el crecimiento de los poblados mayores de modo que fueran capaces de mantener a un cura y a los funcionarios reales ordinarios. Los comisionados trabajaron un año entero y volvieron a la corte de la congregación con copiosa información. Durante los 5 años subsiguientes, los jueces de congregación se ocuparon en trazar nuevos poblados y llevar gente a ellos. Trabajaron contra la oposición de los encomenderos, la del clero regular y, sobre todo, la de los mismos indios. Su labor fue dificultada por denuncias, tácticas dilatorias, pleitos, huida de los indios a los montes y apelaciones a la audiencia. En muchos casos tuvieron que darse por vencidos. Las penalidades a las que dio lugar esta disolución de la vida indígena, así como los inevitables errores de varios funcionarios, fueron diendo oportunidad a los críticos del sistema de congregación para denunciarlo como la más dura aflicción jamás sufrida por los indios. Pero no sería acertado aceptar estas críticas por su valor aparente, ni siquiera las provenientes del clero, pues cada cual defendía sus propios intereses con el arma que tenía más a mano. Así, por sus propios intereses, como en el arma que tenían más a mano. Así, con sus propios intereses. Así, por ejemplo, el crítico más severo, Fray Juan Torquemada, ya mencionado, lo que le interesaba era impedir la secularización de las parroquias indias. Ya he examinado todos los registros de 1592 a 1605 de la Gran Congregación y aún ahora, después de tan largo tiempo, me parece que los funcionarios reales obraron con toda moderación que las circunstancias permitían. Es verdad que muchísimos indios fueron separados de sus queridas milpas y vieron arder sus viejas casas, y ello, naturalmente, no les gustó. Pero sus milpas no fueron destruidas, hasta los gastos ocasionados por la construcción de las nuevas se abonaron a la cuenta de los tributos de la aldea, y si no había suficiente tierra para la congregación, los comisionados tomaban la necesaria de las haciendas españolas vecinas. Pedro de Cervantes fue juez de congregación de la provincia de Tlachinol, Hidalgo, y comisionado para concentrar las dispensas poblaciones de 11 rancherías en 4 aldeas, Tenango, Tlalol, Lontla y Coahuilco. En las 11 rancherías vivían 392 familias, unas 2,000 personas tal vez. Cervantes tuvo que trazar 11 nuevos barrios, cada uno con sus calles, plazas y solares para casas. Tuvo que construir 392 casas, además de 11 casas de comunidad y 11 capillas, pues cada barrio era una entidad autónoma, y todo esto hubo de hacerlo sin interrumpir la siembra, el cultivo ni la cosecha. Organizó a los hombres de las 11 rancherías en escuadras de 10, a cada uno de las cuales asignó una particular tarea: limpiar las calles, trazar los solares, recoger maderas y materias para las casas, etc. Mientras escuadras de mujeres se ocupaban de darles de comer, sin descansar y sin otra fuerza que su autoridad, cabalgando de aldea en aldea, estimulando a los perezosos y amenazando a los indisciplinados, este admirable administrador cumplió su tarea en 8 meses. El 4 de febrero de 1605, Cervantes pudo formar a la corte de congregación, residente en México, que las nuevas comunidades ocupaban sus respectivas casas y eran gobernadas por sus propios funcionarios. No se había perdido ni una vida y ni hubo resistencia activa alguna. Es posible que la congregación de Tlachinol fuera una feliz excepción de este asunto en general poco venturoso, pero sea lo que fuera lo que opinemos acerca de la crueldad y falta de la humanidad que significaba el desarraigar y trasladar poblaciones sin tomar en cuenta la voluntad de éstas, y de acuerdo con el sueño del planeador ajeno a ellas, la verdad es que la congregación tenía por fin al completar la organización monolítica de la Nueva España, cosa que por aquel entonces se creía necesaria. Los vastos ejidos colectivos de México actual se organizaron con fines no muy distintos, aunque con métodos más suaves. En todo caso,
La indeleble marca española que llevan los miles de aldeas indias de hoy es testimonio de la magnitud de la revolución cumplida por los constructores españoles de ciudades. Y pues yo creo que de momento vamos a dejar este libro un poco porque ya me está medio hartando, ¿sabes? Y la idea de leer de garcharme un libro así en putiza como si fuera cocaína, no resulta muy provechosa. Porque sí, iba a la mitad y llegué ahí en una semana. Pero pues de nuevo ya me estoy distrayendo de otras cosas. Y no puedo grabar todo el día, solo de noche. Y en la noche es usualmente cuando pues, no sé, me da por hacer un poco más de cosas entre comillas, ¿no? Que muy entre comillas, la verdad. Más bien es como seguir la inercia de las cosas que... Ah, más que nada, es es pues seguir la inercia del día, ¿no? Entonces, si en la tarde tuviera tardes más calladas, pues sí, con gusto leería más. Y es que utilizo esto como excusa para estar leyendo más, así que... jeje. Pero yo creo que lo voy a cortar por un momento y voy a seguir. Es que no sé qué libro leer. Voy a ver qué libros se pueden, ¿no? Y a lo mejor escojo o uno corto o escojo uno más largo. Igual leo un poco de ese libro, lo dejo de leer y ya volvemos después con ese. Y así lo vamos alterando un poco, ¿no? Para no escuchar siempre lo mismo. Para no escuchar siempre lo mismo. Y pues ya sabrán, no sé cómo dirigirme. Ya se habrán dado cuenta que en este punto, pues, la música y esas efemérides, no sé si decir efemérides, bueno, esa parte interesante de dar datos curiosos, pues, acaba como que murió, ¿no? Entonces, pues, no sé, es que es difícil y me da flojera estar buscando canciones y pues también me da un poco de flojera ya en este punto, lo mismo, la inercia del día, pues terminar leyendo algo más, ¿no? Y tratar de hacer porque ni siquiera, casi siempre, lo grabé en 3 días, me estoy sorprendido por ello, pero pues lo mismo que comento, ¿no? Ya que ya me está aburriendo. Entonces, pues usualmente los otros capítulos me los garcho en un día, o sea, el mismo día que lo leo lo edito, que tampoco era tanto. Incluso con música, no es tanto la edición. Lo editaba cuando llevaba música, me ponía a leer sobre el artista y el mismo día salía casi todos. De hecho, los en muchos Méxicos salieron el mismo día. Y pues vienen las clases de nuevo. Y, ay Dios, van a ser virtuales de nuevo. A nadie le gusta la ciberescuela, seamos sinceros. A nadie, ni siquiera a los maestros. Entonces, a lo mejor bajo un poco el ritmo de producción, ¿no? Que de hecho lo bajé bastante estas vacaciones. Y disculpa por ello. Y pues nada, creo que es todo lo que tengo que decir. Entonces, a lo mejor ahorita me pongo a grabar el comienzo del siguiente audiolibro, pero falta ver qué audiolibro será.